Después de semanas de lluvia incesante por toda España, empezamos a ver el sol. Pero lo que sigue sin despejarse es la emergencia habitacional. A punto de entrar en el segundo trimestre del año, el mercado de la vivienda en España continúa atrapado en un bucle. Faltan pisos, los precios están por las nubes y cada informe repite el mismo diagnóstico sin que aparezcan soluciones. Y esto nos lleva a estudiar un posible fenómeno paralelo, la reducción de mano de obra en las grandes ciudades donde parece imposible pagar un alquiler. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Pues desde consultoras como PwC lo tienen claro. El problema es tan grande que no solo es necesaria la ayuda de la administración pública, sino también de las empresas. Lo que nos lleva en Business Insider a lanzar otra pregunta. ¿Y si fueran las empresas quienes ayudaran a pagar el alquiler? Hoy analizamos las implicaciones del sector empresarial en la crisis de la vivienda en España de la mano de Inma Benedito, editora de Macroeconomía y Vivienda de Business Insider España, junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. La idea de que sean las empresas quienes proporcionen o faciliten el acceso a la vivienda a sus trabajadores no es tan original. Era un clásico de la España industrial. Trabajadores del tren a los que Renfe ofrecía una casa junto a la estación, compañías eléctricas con viviendas cerca de las presas o empleados del transporte con barrios enteros reservados para la plantilla. Una práctica que hoy podría ayudar a aliviar al mismo tiempo la falta de vivienda y la escasez de trabajadores. En España solo el 14,8% de los jóvenes logra emanciparse, según los datos del Consejo de la Juventud, lo que confirma lo evidente. El acceso a la vivienda está condicionando la autonomía, la movilidad y la inserción laboral de toda una generación. Este modelo prometería ser una estrategia de fidelización y atracción de talento joven para las empresas. Sobre este tema escribe precisamente Inma Benedito, editora de Macroeconomía y Vivienda de Business Insider España, que es nuestra referencia para hablar sobre este bucle infinito de la crisis de la vivienda. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Pues nada, aquí, haciendo loopings en ese bucle infinito, que es la crisis de la vivienda, pero contenta de acompañarte hoy. Oye, aunque sabemos cuál es la base del problema, vamos a empezar con la idea central de tu artículo, que me parece súper interesante, porque vuelve a plantearse como necesario que las empresas ayuden a sus empleados en el acceso a la vivienda. Pues a ver, como decías, que el acceso a la vivienda se ha convertido en un drama no es una sorpresa, no es nuevo para nadie. No. Todas las semanas hay noticias e informes al respecto y todos coinciden en que el problema está en la falta de oferta. El tema es que la creación de oferta no aumenta el ritmo que la creación de los hogares, pero ni de lejos. Para que te hagas una idea, estamos yendo a unos 300.000 hogares creados al año, pero cada año apenas se terminan unas 100.000 viviendas. Con estos datos, pues como te podrás imaginar, no salen las cuentas. Y la vivienda cada vez es más escasa y más cara. El Banco de España ya avisó de la urgente necesidad de movilizar toda la oferta que fuera posible. Por eso ahora el reto es incentivar la oferta pues de diferentes formas, digamos, más creativas. Hasta ahora el foco se había puesto sobre todo en la administración pública e indirectamente en los propietarios y promotoras. Ahora la idea es, ¿y si el sector privado se movilizara también? ¿Y si fueran las empresas las que facilitaran soluciones habitacionales? Y esto, pues como dices, no es nuevo, ya se hizo durante la Revolución Industrial y es algo que a las propias empresas también les interesa. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué les podría interesar? Porque es una iniciativa con la que se podrían matar dos pájaros de un tiro. Ahora mismo en España nos encontramos con un rompecabezas. Donde hay vivienda, no hay demanda. Y donde hay demanda, no hay oferta y el precio de la vivienda sube. El resultado es, por un lado, una España vaciada por la falta de oportunidades laborales, y por otro lado, otra España vaciándose ante la falta de vivienda. Esta segunda es la gran ciudad, que es polo de atracción de talento joven y fuente de puestos de trabajo, que ahora se empieza a quedar sin empleados pues en algunos sectores. Si una empresa decide instalar su sede en la gran ciudad donde hay problemas de acceso a la vivienda, podría ofrecer soluciones habitacionales para sus empleados. Esto es algo que proponía recientemente la consultora PwC, defendía que esta medida pues va en el propio interés de la empresa,
¿Por qué? Pues porque va a haber en el futuro pocos jóvenes y nos vamos a pelear por el talento. Entonces, es una forma de paliar al mismo tiempo dos problemas, el de la falta de vivienda y el de la escasez de mano de obra. Decías, y bueno, lo he comentado también al principio, que bueno, esta idea no es nueva, que se hacía durante la Revolución Industrial y demás. ¿Qué paralelismos hay entre aquel momento histórico y lo que tenemos ahora? Justo durante los siglos XIX y XX hubo una cantidad ingente de personas emigrando del campo a la ciudad. Entonces, para dar una solución habitacional a los más de 3 millones de personas, para que no durmieran en barracones, se construyeron miles de viviendas en tiempo récord. Y en 1981 la tasa de urbanización ya se situaba en el 82%. Como ahora, entonces, en las ciudades había oportunidades laborales. Y como ahora, entonces, en las ciudades no había vivienda. Entonces, había que dar soluciones habitacionales a toda esa gente. Y ahí es donde, entonces, las empresas se implicaron. En la era industrial, las ciudades se llenaron de colonias. Estaba la de los carteros, la de los bomberos, la de los trabajadores del metro, la de los periodistas. Bueno, un poco lo que mencionabas tú antes, ¿no? Entonces, este tipo de colonias realmente estaban inspiradas en las ciudades jardín británicas. Y en esa época era muy habitual que se cediera vivienda barata o de forma gratuita. En algunas colonias industriales lo que ocurría era que el empresario pues, creaba una suerte de economía circular. De lo que pagaba a los trabajadores, pues una parte se le devolvía en forma de alquiler. En Madrid, por poner un poco en contexto con números, llegó a haber medio centenar de colonias por oficios. Y la mayoría surgieron con la Ley de Casas Baratas de 1921, que lo que hacía era promover la construcción de viviendas asequibles y bien urbanizadas, vinculadas a cooperativas y a empresas, y todo eso pues para dignificar las condiciones de vida de la clase obrera. Y ahora hay regiones que sé que se están viendo iniciativas similares, que parecen soluciones de emergencia, pero que incluso podrían consolidarse. ¿Qué están ofreciendo las empresas en zonas que lo he leído en tu artículo, como Baleares, por ejemplo? Pues sí, digamos que Baleares es el paradigma de lo que ocurre cuando la oferta turística fagocita al mercado residencial. Y es que el resultado es que los habitantes, que son también trabajadores, pues no encuentran casa o lo hacen en unas condiciones imposibles. Esto ocurre sobre todo en Baleares, pero empieza a ocurrir en otros puntos turísticos o en grandes ciudades también como Madrid o Barcelona. Ahora lo que ocurre es que los empleadores se ven con problemas para encontrar empleados de todo tipo. No solo camareros, también ocurre con sanitarios, con profesores, y todo eso es porque no hay viviendas asequibles. Para paliar esta situación, se empieza a ver cómo algunos hoteles, pues por ejemplo, reservan alas o plantas enteras para alojar a los empleados que necesitan en temporada. Pero como dices, son soluciones de emergencia, porque son iniciativas muy puntuales, muy sectoriales, en este caso, por ejemplo, para el turismo, y con un carácter marcadamente estacional, porque ya me dirás tú, vivir X meses en un hotel, lo que fomenta a ti como trabajador la estabilidad laboral. Desde PwC aseguran que estas medidas podrían mejorar también el compromiso y la productividad de sus trabajadores. Entonces, ¿crees que el acceso a la vivienda podría convertirse, entiendo que sí, de una idea a un plan con el que obtener ventaja competitiva para captar talento? Sí, al menos, desde PwC lo tenía bastante claro, y las empresas también son responsables de esta situación, porque a la hora de elegir, por ejemplo, dónde instalan sus sedes, pues suelen elegir donde hay otras empresas para concentrarse, y todo eso genera un círculo vicioso, cada vez más empresas, cada vez más gente y cada vez menos vivienda. Entonces, la realidad es que España, igual que el resto de economías avanzadas, nos estamos enfrentando a los retos del envejecimiento demográfico, y uno de sus síntomas es la falta de mano de obra. Ahora, pero sobre todo en el futuro, conforme se vayan jubilando las cohortes del baby boom. De aquí para adelante hará más falta más trabajadores, y la guerra por el talento se convertirá en una realidad que le va a tocar afrontar a las empresas. Entonces, creo que ofrecer soluciones habitacionales pues puede ser un incentivo pues muy potente para atraer talento. Es lo que decías, es una regla evidente que si el alquiler es inasumible, pues tanto jóvenes como no tan jóvenes van a tenerlo crudo para poder mantenerse en zonas tensionadas, como las grandes urbes que comentabas. Y esto podrá frenar, evidentemente, la contratación en sectores clave. ¿Cómo va a afectar esto a la economía y a la competitividad de las ciudades? En la actualidad lo que sabemos es que el crecimiento económico se produce en las grandes ciudades. Está habiendo una concentración cada vez mayor en grandes capitales que va en detrimento de otros territorios. Y eso lo que significa es que los jóvenes pues se tienen que ir de donde están, o tienen que desplazarse hacia las grandes ciudades. Y ocurre que
cuando encuentran esos puestos de trabajo no son solo con contratos más precarios, sino que pues llegan a la gran ciudad, que es donde está el trabajo, y hay trabajo, pero no hay vivienda. La densidad urbana es buena, porque deriva en una mayor productividad, en más empleo, en innovación y pues en facilidades de acceso a bienes y servicios. Pero también significa mayores problemas de acceso a la vivienda por la tensión de la demanda. Bueno, y aparte, pues más contaminación y, por supuesto, el abandono de otras áreas urbanas convertidas en satélites, si eso, que es lo que ocurre con áreas de la España vaciada. Por darte un ejemplo, California podría ser un poco el paradigma de lo que podría pasar en la gran ciudad, las consecuencias negativas, ¿no? La falta de vivienda y un coste de vida por las nubes han hecho que sea el estado de Estados Unidos con mayor número de personas sin hogar y uno también de los que mayor índice de pobreza tiene. Lo que ocurrió es que la ciudad dejó de crecer y no porque la gente huyera per se, sino porque realmente nadie podía permitirse vivir en ella. Bueno, al final esta teoría de que sean las empresas las que ayuden con el alquiler suena fenomenal, al fin y al cabo, para los trabajadores, pero siempre hay obstáculos. Entonces, ¿qué riesgos puede tener este modelo si no se diseña y aplica correctamente? Si se articula bien en términos de incentivos, pues esta puede ser una iniciativa muy interesante y, por lo que te decía, también para que las empresas atraigan talento. Pero, como dices, es cierto, la idea pues mal planteada podría generar externalidades negativas. Y te doy un ejemplo. Un riesgo es que, por ejemplo, sean solo los trabajadores con mejor posición o mejores condiciones y no los más vulnerables los que puedan optar a este tipo de soluciones habitacionales. Es verdad que habría que estudiar bien cómo articularla para que esto no ocurra. El tema es que, siendo una iniciativa que nace del sector privado, es decir, que no es que nazca a priori de la administración pública, pues que sea o no una medida progresiva o redistributiva, pues depende de la buena voluntad de las empresas. En todo caso, yo recalcaría que esta no es la solución estrella para el drama de la vivienda. Sí que es una solución creativa que puede atajar una parte del problema, que es la falta de oferta, sacar más oferta y facilitar el acceso a la vivienda a determinados colectivos, al tiempo que corrige el déficit de mano de obra en las grandes ciudades. Es que el problema es tan grave que, como decías en el artículo, vivimos en ese día de la marmota constante recordándolo. Pero bueno, es un punto interesante el que decías hace un momento, porque ¿es realista pensar que el sector empresarial se implicará? Pues no te sé decir. A ver, es verdad que yo esta medida la he escuchado de boca de una consultora, que es una empresa de PwC, y se lo está planteando y lo plantea como un modelo a seguir. Pero también te digo que yo he seguido muchos informes, muchos seminarios de vivienda y no es algo común, era la primera vez que lo escuchaba y que, hablando con los expertos, te lo reconocen. Sí que creo que conforme los efectos de la crisis de la vivienda vayan calando y extendiéndose a otras áreas de la economía, pues como el empleo, las empresas se irán dando cuenta de que hace falta hacer algo, que tal y como está pasando en Baleares, porque les afectará a ellas directamente, ya no afectará solo a, digamos, la persona que busca una vivienda, afectará a la empresa que busca trabajadores. Ojalá pues no sea demasiado tarde para entonces. Bueno, lo importante es que al final haya alguna empresa que precisamente sea la primera en tomar este tipo de medidas y que arranque al resto a hacerlas, pero sobre todo lo importante es que acabemos con este problema que tenemos. Como siempre, Inma, ha sido un placer tenerte por aquí por Extra Bits. Muchas gracias a ti, Rafa, por darme este huequito. Un abrazo. Gracias a ti. Que tengas buen día. Chao. Igualmente, chao. Hay vida más allá del drama de la vivienda y la encontramos en los titulares destacados de la semana en Business Insider España. Vuelco en el precio del desayuno americano. La comida más importante del día podría ser un poquito más cara tras los aranceles de Donald Trump a las importaciones procedentes de Canadá y México. Tras muchas idas y venidas, se espera que estas tasas entren en vigor el 2 de abril y afecten a una amplia gama de artículos que van desde la industria manufacturera hasta los productos frescos. Uno de los más afectados podrían ser los productos típicos de desayuno en el país, como el sirope de arce, los aguacates o los arándanos. Golpe a la industria del motor
en el último año. Los fabricantes europeos ya han presentado sus cuentas de 2024 y podemos afirmar sin ninguna duda que todos han firmado un año para el olvido. Todas las marcas tradicionales han visto cómo sus beneficios caían por culpa de varios factores. Estos problemas los arrastrarán también en 2025, junto con los nuevos aranceles de Trump a las importaciones de vehículos y sus componentes. Mientras tanto, BYD y otras marcas chinas ganan terreno y lideran el mercado global. Un tsunami normativo golpea a las fintech en 2025. Aunque es difícil coronar un único año como la cúspide de la regulación en cualquiera de sus ámbitos, los cambios con forma de norma que llegan en 2025 marcan un punto de inflexión sin precedentes en el sistema financiero, tanto para los actores tradicionales como para los challengers. DORA, MiCA y el reglamento de pagos instantáneos ya están en vigor. Pero el siguiente capítulo en el marco europeo de banca abierta y pagos está en camino. Lo tienes todo en Business Insider España. Netflix quiere ser el Netflix de los videojuegos. La plataforma de streaming ha puesto los videojuegos en su punto de mira. Ahora mismo la división de videojuegos es una de las prioridades estratégicas de Netflix, a la altura de otras líneas de actividad recientes como las retransmisiones deportivas o la publicidad. Tiene más de 80 videojuegos en su plataforma, con una estrategia muy similar a la del contenido cinematográfico y televisivo, con contenidos propios y licencias de terceros. Los millennials están obsesionados con la tecnología para bebés. El producto tecnológico de consumo más novedoso de este año no es un robot personal, no es un coche autónomo, es una cuna. Las cunas inteligentes y otros dispositivos para bebés prometen seguridad y comodidad, pero reavivan el debate sobre la creciente dependencia de lo que se llama baby tech. Aunque estos dispositivos buscan tranquilizar a los padres, algunos expertos advierten que pueden precisamente aumentar la ansiedad y alejar la atención de las necesidades reales del bebé. Puedes encontrar la información más importante de cada día en la newsletter diaria de Business Insider España que te enviamos de lunes a viernes con esa selección de noticias que necesitas directamente en tu correo electrónico. Y para tener un poquito de felicidad en los fines de semana tenemos nuestra newsletter de buenas noticias, porque sí, la información también puede ser tan optimista como el resto del fin de semana. Hoy hemos descubierto una nueva cara en el drama habitacional y el drama de la vivienda que tenemos en España. Te llevas también los titulares destacados de la semana con la información más importante. ¿Pero dónde puedes encontrar el resto? En el último pasito, entrando en businessinsider.es para estar siempre informados. Yo te espero aquí la semana que viene. ¡Chao!